Benvidos a Santiago Si. Imos falar hoxe dun xeito de construir con conciencia, dun xeito de construir ecolóxico, dun xeito de construir novidoso, aínda que bebe moito das construccións xaponesas, pero dunha idea dunha nova vivenda que nace aquí en Santiago de Compostela, da man de Arrocabe Arquitectos. Iván Andrés, bienvenido. Hola, bueno. Hay que reinventarse, hay que inventar, ¿no? Beber de las fuentes, porque yo decía que lo que vienes a presentar hoy bebe mucho de las construcciones japonesas, ¿no? Que son como los, entre comillas, reyes de la madera. Y aquí en Compostela hay gente que le estáis dando vueltas a la cabeza para hacer algo diferente. ¿Cómo surge? Partamos de la base, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿Por los tiempos? Sí, todo influye, ¿no? Bueno, nosotros en Arrocabe Arquitectos llevamos muchos años interesados y trabajando con construcción en madera por distintas circunstancias, en parte por convicción personal y en parte porque las circunstancias de la vida, al trabajar en Santiago con rehabilitación desde hace muchísimos años, pues nos hemos ido acostumbrando a trabajar el detalle en madera para que funcione bien y bueno. Por otro lado, pero podemos ya partir de una base. Dices trabajar en Santiago, entonces mucha gente dirá, pero con lo que llueve en esta ciudad, la madera no es la mejor opción. Claro, la madera, tanto en este clima como en muchos otros, incluso con peores circunstancias que las nuestras, se ha utilizado históricamente y con muy buenos resultados. O sea, entonces empezamos rompiendo mitos ahí, ¿no? Claro, eso es un tema que, claro, en todos estos años de desarrollismo, pues de alguna manera la velocidad, ¿no?, que nos ha llevado todo este mundo ha ido desechando formas de construir que tienen que ver más con que obligan a que haya alguien que esté pensando cada uno de esos detalles con cuidado, porque en la madera sí que es verdad que la durabilidad depende tanto de los acabados de la madera y del tipo de madera, pero sobre todo de todos los detalles que hay alrededor que protegen esa madera, ¿no? Que como pueden ser aleros, bueno, 1000 tipos de detalles. Lo que quiero decir es que en cualquiera de esos detalles, en cualquier paso que tú des de mejorar el detalle constructivo, estás mejorando la durabilidad de la madera de forma exponencial. O sea, en cambio con el hormigón se tiene la conciencia de que el propio material aguanta. Voy a hacer la pregunta más básica, ¿no? Que la gente que no entienda de maderas yo creo que se puede estar haciendo, que es, pero la madera es porosa, la madera chupa. La madera chupa por unas partes más que por otras, si tú esas partes no las dejas expuestas o las separas del terreno o las levantas, en cuanto consigues que la madera deje de chupar, se acabó el problema. O sea que para llegar a esto, que explicaremos lo que es exactamente, para llegar a esto, ¿cuánto trabajo de estudio hay detrás? Bueno, pues un trabajo previo de muchos años, ¿no? O sea, son años, ¿no? Hasta llegar. Claro, son muchos años trabajando en madera y trabajando y preocupándonos por la construcción y por la construcción eficiente, tanto a nivel energético como a nivel de aprovechamiento del material. Y después esto comenzó como un pórtico desarrollado, con un modelo de utilidad que desarrollamos como parte de un trabajo de un máster de Ingeniería de la Madera Estructural. Y a partir de ahí pues llevamos más de año y medio, tanto con los desarrollos técnicos del proyecto como con todos los pasos que hay que dar para sacar un proyecto adelante, ¿no? Con las distribuidoras de madera, con los temas tanto de organización de página web, como de imagen tanto web como de logotipo, de folletos, etc. Entonces, bueno, en concreto pues lleva ya casi 2 años, pero en general pues todo el tiempo que llevamos trabajando e interesándonos por este mundo, ¿no? Yo te decía antes de comenzar la entrevista, hablábamos también de la inspiración japonesa, ¿no? Yo te decía, sí, los americanos también construyen mucho madera, y tú me decías, pero no es lo mismo lo que nosotros hacemos. Bueno, la inspiración, es lo que decimos, claro, la inspiración más que japonesa, la inspiración para nosotros siempre fue también de nuestro clima, ¿no? Que es exportable a muchos otros. Ajá. Y incluso a la tradición también que hay en Galicia, porque por mucho que digamos que en Galicia no se construye madera, en Galicia todo se ha construido siempre en madera, por lo menos una parte importante. Los exteriores de los hórreos, estaba pensando en... Los exteriores de los hórreos, pero en cualquier vivienda tradicional, la cubierta, todas las carpinterías, puertas, ventanas, pisos interiores, tabiquería, o sea, todo se ha construido en madera. De hecho, la madera es un elemento tradicional, pero hoy se está demostrando y cada vez más es uno de los elementos también más desarrollados tecnológicamente. ¿Qué quiero decir? O sea, se demuestra, y es un tema técnico, que por ejemplo para estructuras de cubierta es el material más eficiente, porque es el material que más aguanta
o sea, que más resistencia tiene en función, en relación a su peso, no en relación a su tamaño. Quiero decir, dos vigas, una de madera y una de acero que pesen lo mismo, aguanta más la de madera que la de acero. Aguanta más la de madera. En relación al peso, no al volumen, no a lo que ocupan, pero en relación a su peso, aguanta mucho más una de madera. Y bueno, y hay miles de ensayos, ¿no?, en los que está recogido. Es una cosa que sí, que llama la atención, pero o sea, aguanta más y avisa más de los fallos, porque es un material elástico, que recupera muy bien, y eso en obra hace las cosas mucho más sencillas, porque date cuenta que llevar un pórtico estructural, un elemento grande, ¿no?, constructivo, que tienes que transportar en una grúa, para conseguir resistir lo mismo, para resolver el mismo problema, el que vas a tener que transportar con la grúa de madera va a pesar muchísimo menos que cualquier elemento de hormigón o de acero. Eso facilita las labores de montaje. Porque aquí de lo que se trata es de ir sumando pórticos. Sumando... Vámonos a la forma más básica de explicarlo, eso, ¿no? Y la forma más básica del propio sistema, porque el sistema después permite otro tipo de combinaciones, ¿no? Pero sí. O sea, la base estándar, ¿no? Porque después esto es muy maleable y se puede adaptar. El estándar es ir sumando pórticos. Pero estos pórticos realmente no vienen así, tal como los vemos, ¿no? Esto parte de 3 piezas. Exacto. Cada una de estas piezas son las partes que se montan en taller. O sea, esto realmente es lo que viene cortado, para entenderlo de alguna manera. Esto, pero mucho más grande. Mucho más grande, claro. Si no, aquí ni los diminutos vivirían. O sea, imagínense, 3 piezas de estas características son lo que se montan en taller. Son los que se cortan en taller. Entonces, de estas 3 piezas, sumadas con esto, que ahora nos explicará Andrés cómo se llama, es de donde sale esto. Vale. Supongo que también para llegar a esta conclusión, ¿no?, a esas 3 piezas básicas, porque lo que no podríais hacer, supongo que por algo que también me puedes explicar, es la pieza entera, ¿no? Sí. ¿Por qué no se podía hacer la pieza entera? No es que no se pueda, o sea, al final el tamaño exacto, el resultado, el otro día nos decía una persona a la que le estábamos explicando el sistema, que lo que le gustaba es que el aspecto era de algo muy sencillo. O sea, el resultado y lo que te acaban mostrando es algo muy sencillo, y que cuando empiezas a conocerlo, lo que ves es que de sencillo no tiene nada, ¿no? Que es la síntesis es sencilla, que es un poco que es un poco lo que puede ser atractivo del sistema. La muestra es muy sencilla, pero después en lo que es un trabajo, lo que estábamos hablando. Claro, los pasos intermedios. Claro. Entonces, el tamaño funciona. Este sistema no es solo para viviendas, es para cualquier tipo de uso. Si se adapta, por los tamaños que tiene, se adapta a muchos tipos de usos, pero el tamaño va desde un ancho que está estudiado para que resuelva muchos usos y para que funcione muy bien para viviendas de un tamaño estándar, porque si tú a este mismo sistema le añades 1 metro o le quitas 1 metro, empieza a ser difícil, con el tamaño de las habitaciones normativas y que solemos utilizar, empieza a ser difícil hacer encajes. ¿Pero en cuántos metros cuadrados sale la...? Son 7 metros y medio de ancho. Son 7 metros y medio de ancho libres, de estructura, que son maderas muy difícil conseguir solo con la estructura, sin necesidad de meter los tabiques para que la estructura no se mueva. Porque eso también hay que explicarlo. De base, después cada uno lo divide como quiere, ¿no? Pero de base esto es un loft. O sea, esto no tiene... digo loft, ¿no?, para que la gente entienda. No hay tabiques, no hay pilares. O sea, no pilares hay, perdón, no hay... Claro, no hay tabiques, ni pilares interiores, ni tal, Justo. De forma obligatoria. Eso permite que si nosotros desarrollamos el proyecto hasta el final, nos permite más libertad para adaptarnos a lo que la gente necesita. Pero por otro lado también permite que haya movimientos en los elementos internos de la vivienda a lo largo del tiempo, sin que tú, ¿no?, como por decirlo de una forma que la gente entienda, sin que a ti te quede la duda sobre si ese tabique es de carga, claro, o si ese tabique, si lo eliminas, hay parte de la estructura que puede comprometerse, ¿no? En este sentido, tú tienes una envolvente con unas dimensiones muy amplias que permiten múltiples distribuciones y que permiten cambios en la distribución a lo largo del tiempo. ¿Cuántos metros cuadrados de interior? Más o menos. Claro, depende, porque claro, yo tengo 7 metros y medio de ancho, pero yo puedo, en esa dirección puedo crecer todo lo que necesites. Todo lo que quieras. Que igual para una vivienda pues sería un poco raro, imaginas una vivienda tan larga, sí, pero para otro tipo de usos, de albergues, restaurantes y... Sí, puede ser, es una dimensión, o sea, es una dimensión adecuada. Sí. También por otro lado, esto puede crecer en paralelo, con piezas intermedias que las conecten, ¿no? O sea, puede aparecer un pórtico aquí y otro pórtico aquí al lado, conectado. Ajá. Y por otro lado, una de las cosas que estamos desarrollando justo estos días también, yo puedo coger este mismo pórtico,
levantarlo sobre la propia cimentación, levantarla 80 centímetros hasta la altura Y de una hacer ventana dos... y poderle sacar un altillo central. Ajá. De tal forma que eso te permite, pues igual en una vivienda de 100 metros, tener 30 de ellos en el altillo. Lo que quiere decir que estás aprovechando costes porque con poquito más de altura le consigues sacar 30 metros cuadrados sin necesidad de hacer una altura completa más y sin necesidad de hacer que la vivienda crezca demasiado. Entonces, los metros cuadrados finales del proyecto pues, se irán adaptando a las necesidades del cliente, ¿no? Explícame por qué. O sea, ¿por qué tienen esas formas? Porque nada está dejado al azar o es estético. Claro. Estas dos piezas, por ejemplo, no son iguales. Estos serían los, para que lo entiendan, ¿no? Tenemos dos piezas aquí que serían los laterales del pórtico, ¿vale? Exacto, sería. Y como pueden ver, no son iguales. Una acaba como en punta y la otra acaba pues de una manera más roma. Como antes hablábamos, pues, nosotros intentamos centrar tanto este sistema como todo nuestro trabajo, y sobre todo cuando se trabaja con madera, el diseño por un lado tiene que ir destinado a conseguir una construcción eficiente en términos energéticos, que eso tiene que ver y parte directamente con la relación de la edificación con su entorno, y por otro lado, en detalles constructivos que explicábamos antes, que aseguren o que alarguen lo máximo posible la durabilidad de los acabados y del aspecto de los distintos materiales. Entonces, por ejemplo, si tú para una construcción en madera, si tú tienes un alero, ¿no? un alero que conocemos todos, un elemento de cubierta, que sería estos elementos de aquí, que protegen la fachada, en términos de durabilidad, a la madera lo que la estropea, por decirlo de alguna forma, son los ciclos de agua y sol, porque uno hace que la madera dilate, estire, acumule agua en sus grietas. Entonces, claro, si tú colocas un alero orientado, además, a donde viene en Galicia, por ejemplo, cuando llueve fuerte, quitando en sitios más concretos como las rías, que puede haber corrientes de todo tipo, pero en general cuando llueve fuerte, cuando hay tormenta, el viento viene del sur-suroeste. Entonces tú puedes tener estas cosas muy controladas. Puedes tener un alero muy grande hacia el sur-suroeste, en cambio hacia la zona del norte o del este puedes reducirle o casi eliminarle el alero porque no te va a comprometer la durabilidad de la madera. Y además, con el mismo sistema, lo que te permite, que esto es lo que funciona muy bien de las cubiertas inclinadas y de los aleros, es que te permite controlar el soleamiento. ¿Qué quiero decir? En verano el sol cae con un ángulo con muchísima inclinación, de tal forma que simplemente con un alero es muy fácil protegerse de ese sol para que no te sobrecaliente el interior de tu edificio. En cambio, en invierno el sol cae mucho más tendido. Si tú estás bien orientado y tienes el alero suficientemente bien dimensionado, vas a poder protegerte en verano, pero tener la máxima captación de sol en invierno, que eso hace que tu edificación, tu vivienda, si fuera el caso, se caliente durante todo el invierno de forma natural, ¿no? Y después, la distribución de los huecos, que también el sistema admite huecos más pequeños o más grandes, eso es muy habitual, ¿no? Que a mí no me deja de sorprender cómo las casas, a las que estamos acostumbrados, plantan una casa y hay el mismo número de ventanas, sea cual sea la orientación, y tengas una carretera o tengas un bosque maravilloso. Esa distribución casi como a machete de ventanas para todos los lados. Claro, ese es el primer paso. Si tú colocas bien las ventanas, bien los aleros y orientas bien tu casa, el gasto que estás reduciendo de calefacción es abismal. Y de sensación térmica y de sensación también de confort en el interior de la vivienda, la diferencia que tengas la ventana del salón o de la habitación, que nunca le entra un rayo de sol y que no hayas sido consciente cuando la estabas proyectando, a tenerla perfectamente orientada, protegida cuando tiene que estar protegida, pues te cambia el confort, el ahorro energético, te cambia todo. Te voy a hacer una pregunta basada en lo personal. A tope. Miedo te da. ¿Cómo tu alma de surfero influye en este proyecto? Quiero decir, en algún momento, porque estás también jugando con el viento, ¿no? En algún momento, cuando estás en la tabla, de repente piensas y dices, este viento... Bueno, yo más que alma, yo llevo 3 años intentando hacer surf, más que surfero soy un intento. No, sí que es verdad que son... Curiosa la pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta. Es curiosa, porque sí que es verdad que todos estos temas del viento, de dónde viene la lluvia, de dónde viene... Es algo con lo que luchas en tu afición, pero también en tu trabajo. Yo son cosas que las hacía de forma teórica y que siempre las tenía más o menos asimiladas, estudiadas, ¿no? De una forma teórica, académica, y era lo que yo intentaba hacer también cuando construíamos y tal, pero tanto mi hermano como yo, desde que estamos intentando... Ah, porque vais los dos, ¿no? Lo intentamos los dos.
eres mucho más consciente. Y eso eres consciente. Cualquier persona que controla de verdad, no como yo, es capaz, solo con la plantas en un sitio, sabe de dónde viene el viento, depende de dónde viene el viento, sabe el tiempo que va a hacer. Cuando llega a un sitio, además te cambia la perspectiva. Tú llegas a un sitio y sí que es verdad que tú vas a tal playa y ya sabes en qué parte de la playa vas a tener que estar antes de llegar para estar bien, ¿no? O sea, es que es la realidad del viento. O sea, es la realidad del viento y ahí, en esos casos la notas mucho más porque te puede fastidiar el fin de semana, así que eres mucho más, mucho más consciente, pero bueno. Háblame de una pieza que me parece muy interesante de esta construcción, que son las ¿cómo se llaman? Tablas de sacrificio. Sí, las tablas, esto es una cosa, es muy habitual en varias culturas, pero sobre todo en la cultura japonesa. Eso es que, lo que decías antes, ¿no? Que la madera es un material poroso. O sea, explicándolo, si esto es una pieza de madera, ¿no? que es en esta dirección, ¿no? Sí. El tronco estaría desarrollado en esta dirección, por decirlo de alguna manera. Cuando tú la cortas, las fibras de la madera son como tubos de plástico, como pajitas puestas una al lado de la otra. Entonces, por aquí, por donde tú has cortado la madera, aquí estarías viendo círculos. En esos círculos es realmente donde la madera chupa el agua. Ostras, o sea, no es... No la chupa por los laterales, o la chupa muy poco, habría que someterla a muchísima presión, porque aquí estás viendo los laterales de los tubos, ahí no hay cómo meter el agua. O sea, es por los... Claro, es por donde cortas, por eso en rehabilitación, salto de tema, pero bueno, sigue siendo madera. En rehabilitación, cuando tú apoyas una viga de madera sobre un muro de piedra que siempre contiene humedad y tienes que dejar que vaya soltando la humedad, esta pieza siempre tiene que estar abierta, en el sitio donde apoyas tiene que estar totalmente abierto para que haya ventilaciones. Porque en el momento que tú cierras esto y se crean humedades, en ese punto... Si te fijas si alguna vez has visto una edificación más o menos en ruinas de construcción en madera, el problema siempre está en que las partes que están podridas de las vigas son las que tocan al muro. Y eso es porque no están suficientemente ventiladas y entonces es por ahí por donde está chupando. Si tú evitas este problema, y voy a la tabla de sacrificio, si tú evitas el problema de que el agua chupe por ahí, la pieza se va a mantener siempre bien. Nunca va a tener un ataque de ningún tipo de xilófago, de termitas ni de nada, porque va a tener unas condiciones de humedad adecuadas. Entonces la tabla de sacrificio se coloca donde tú cortas esa viga, es una tablita que puede ser de la calidad que quieras, porque es una tabla que aunque se pudra en 20 años, porque está muy expuesta o lo que sea, retiras, cambias todas las tablas de tu casa, te gastas 50 euros dentro de 20 años y vuelves a tener esas piezas esas vigas totalmente protegidas. Al final isto o que é unha volta ás orixes, non? Unha volta a reaprender moitas das cousas que tiñamos esquecidas. Facemos un pequeno parón nesta conversa con Iván Andrés e seguimos a falar deste sistema de construcción en madeira único aquí en Galicia. Sí, sí, de feito xe mesmo fun unha sala de espera por uns temas de médico tal e sí. E ao mellor metade de xente que estaba ali non paraba de mirar para o móvil e non falaba cos do lado ni nada. De feito había un señor nunha esquina que buscaba conversación desesperadamente e non, porque todo o mundo estaba como, non? Pois home, como todo o mundo de maneira constante, aunque solo sea por acto ya reflejo. Eu non, particularmente. Por desgracia sí, lo uso casi todo el día, pero por trabajos o tal, también por ocio. Demasiado. Sobre todo las mujeres. Cuando están detenidas en algo, si tú las ves, no tienen otra cosa que hacer más que ver su móvil. Tú velas, obsérvalas, y hay muchas más mujeres viendo el móvil que hombres. Hombre, actualmente sí está claro que se usa demasiado, pero realmente la actualidad es lo que prima. Y todo lo haces con el móvil y todas las llamadas, y muchas veces gracias al móvil. Hoxe estamos a falar con Iván Andrés de Arrocabe Arquitectos. Siempre tengo que mirar el nombre porque la verdad no es sencillo. Arrocabe Arquitectos. Sí, te puedo explicar también. Explícame antes de nada, 7,5. 7,5. Bueno, 7,5 viene porque es, como decíamos antes, es un poco lo que caracteriza este sistema, que son los 7,5 metros de ancho. Y bueno, claro, a ver, lógicamente, llevo hablando de los 7 metros y medio de ancho y le pregunto, ¿y por qué se llama 7,5? Olvidamos la pregunta, cambiamos. Bueno, y ante la pregunta que me hacías antes sobre por qué estos tamaños y tal, la había dejado un poco a medias, ¿no? Había dicho que tiene que ver con unas dimensiones adecuadas para muchos usos y para un uso de vivienda, pero tiene que ver también con estas construcciones. Estos elementos están construidos con tableros estructurales, con piezas pequeñas. Los tableros tienen unas dimensiones que son las que son, los estándares de la industria. Entonces, es todo un proceso de iteración, ¿no? de ida y vuelta,
para conseguir unas dimensiones adecuadas de pórtico, pero para conseguir el máximo aprovechamiento del material sin que haya desperdicios, Claro. para que las piezas de madera puedan reducirse al mínimo. Entonces, también eso permite utilizar materiales de mucha calidad porque hay muy poco material, ¿no?, para utilizar. Aquí tenemos un ejemplo, más o menos, ¿no? Esto es, insisto, es un ejemplo, ¿no?, de lo que sería un tablero, más o menos de cómo se aprovecharía. Se puede aprovechar. Claro, realmente, en la realidad, cada uno de estos triángulos, claro, pues pillan un solo tablero. Claro, bueno, está optimizado. Pero para... bueno, la idea es esta: optimizar una pieza al máximo. Optimizar una pieza al máximo. Las calidades pueden ser lo que cada uno quiera o pueda, porque hay desde carpinterías, pueden ser de castaño, eucalipto, iroco, revestimientos de castaño natural o de eucalipto. O sea, un poco esto va en el presupuesto de cada uno, ¿no? Claro, hay unos elementos que son los propios del sistema. Nosotros estamos pensando en construcción en madera de alta calidad. O sea, son estándares muy altos de construcción en madera, lo que no quiere decir que sean estándares más altos que el estándar usual de construcción en este país. Lo que planteáis es que se mantenga en el tiempo. No, esto, claro, nosotros proyectamos con la seguridad de que esto tiene la misma durabilidad o más durabilidad, o en muchos casos mucha más, que construcciones construidas como se construyen habitualmente con hormigón. Por ejemplo, la madera, una de las cosas que es, hasta en el caso que tú cometieras un error, que no es lo que se prevé, pero cometieras un error y hubiera una de las piezas que tuviera algún problema, ya no te digo en casos de revestimiento, que eso es habitual y es fácil, en madera es muy fácil eliminar o cortar un cacho de una pieza y sustituirlo por otra. Hoy en día ya las construcciones de hormigón de hace 40 años están empezando a tener problemas de oxidaciones porque no tenían diferentes temas técnicos. Esas construcciones no es que no se puedan rehabilitar, pero rehabilitarlas tiene un coste tan alto que a veces es más fácil demolerlas. Eso con la madera no pasa. La madera permite mucha más reparación. Bueno, eso por un lado, ¿no? Pero con todos esos detalles constructivos que decíamos antes, estas viviendas pueden durar hasta el infinito. Y de cara... Bueno, hasta el infinito es un decir, mucho más de lo que podemos ver tú y yo sin problema, ¿no? Y después hay una cuestión, una diferencia que de cara a los clientes siempre la intentamos explicar, que es básica. Un tema es la calidad de la construcción y un tema es la durabilidad de los acabados. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una vivienda hace varios años en la que no tiene ningún tipo de detalle de alero ni de nada y tiene un revestimiento totalmente de madera. La madera ahí está totalmente expuesta y encima pusimos una madera muy barata, con muy poca densidad. ¿Qué pasa? Que según está construida esa vivienda no afecta para nada a la calidad de la construcción. Es decir, no afecta a la temperatura, no afecta a las filtraciones de agua, solo afecta al aspecto. En ese caso, la vivienda queríamos que se pusiera gris, porque nos gustaba. Claro. Si el cliente lo asume y le parece bien y tal, tú puedes tener un acabado que se ponga gris, pero no estás reduciendo la construcción de la madera. Es más, estoy dándole vueltas a otra historia. Yo ahora construyo, no con vosotros, y tengo un presupuesto ajustado. Entonces los revestimientos lo hacemos de una calidad media. Media, o sea, lo justo. Con el paso del tiempo, que las cosas van mejor, puedo cambiar eso, ¿no? Sí, y totalmente. la estructura y sigue. la estructura nos afectaría, pero en cualquier caso, claro, porque la estructura es común, eso sí que no cambia. No cambia y eso está construido, que es un poco lo que viene a responder la pregunta que tú hacías. Los niveles de calidad constructiva de este sistema, los que buscamos, son muy altos. Es decir, como también está tan estudiada la estructura que está muy optimizada y se utiliza poca madera, eso nos permite, con una diferencia de precios ridícula, construir todo, por ejemplo, en madera de castaño. Toda la estructura construida en madera de castaño va a haber una diferencia con respecto a construirla en una madera de peor calidad. Igual en una vivienda de un tamaño estándar, pues puede haber una diferencia que no va a llegar a los 4.000 euros ni a los 3.000. Claro. Y estás cambiando de construir en cambio, en otro tipo de edificación, por ejemplo, en una edificación que es totalmente válida, nosotros estamos construyendo otras viviendas así, con un entramado ligero más a la americana, ahí todo el sistema está pensado para que toda la estructura de madera de los cerramientos quede oculta, porque se utiliza muchísima madera y tiene que ser muy barata. Claro. Entonces esa madera tiene que quedar totalmente oculta, protegida, estanca, sin filtros de humedad, porque esa madera es de muy baja calidad. Mira una cosa, desde el momento en que yo tengo un terreno, desde el momento en que yo entro por la puerta de Arrocabe hasta el momento en que puedo dormir en mi casa... Con un sistema 7,5. Sí. Bueno, primero,
habría que desarrollar lo que es la parte específica del proyecto, que son tus necesidades, que es como decíamos, aparte de las calidades constructivas que puedan tener de cámaras de aire, de todas las cosas que habría que terminar de explicar de esto, hay muchas cosas que, como tú Sí, porque decías... bueno, hay cámaras de aire que incluso pueden llegar a servir como fuente para la ventilación. Claro, hay muchos procesos que tienen que ver Claro. con la construcción eficientemente energética y no solo con la construcción de madera en concreto, ¿no? Pero en cualquier caso es para introducir que hay muchas otras cosas que vas a elegir tú como cliente. Es decir, yo te voy a decir eso, no te voy a decir si mejoramos o empeoramos la estructura o las filtraciones o las láminas que no dejan entrar el agua o la temperatura, evidentemente, pero sí que primero nos vamos a adaptar a donde tú tengas el solar, si necesitas más aislamiento o menos aislamiento, o si quieres llegar a estándares más altos de construcción para gastar menos en calefacción. Eso Claro. es totalmente independiente y se pueden conseguir los estándares que tú quisieras. Dependiendo de la orientación, pues orientaremos las ventanas mejor a las vistas, a la orientación solar, lo que sea. Y dependiendo de los acabados, tanto interiores como exteriores, que tú también elegirás. Quiero gastar poco, no me importa que la madera, quiero una madera de altísima calidad, que tenga una durabilidad mayor. O quiero otro tipo de panel, que no es madera, que no afecta al sistema, pero que tiene una durabilidad más alta a bajo precio. Pavimentos interiores, ¿no? Todo este tipo de cosas las tendría que desarrollar contigo como proyecto. Pero como proyecto, evidentemente, como ya tienes un sistema cerrado, el proyecto sería mucho más corto y las cosas que tendríamos que hablar, en vez de tener infinitas reuniones, Claro. las resolveríamos en 2. A partir de ahí, una vez que se pide la licencia, en el momento que tú tienes seguridad de que te van a dar licencia y que simplemente estás esperando por los papeles, tienes la ventaja de que se podría empezar a construir todos los elementos prefabricados, premontados en taller y tenerlos preparados para el día que tú tuvieras la licencia. O sea, en ese proceso, que muchas veces es el más farragoso, el que hace Claro. perder la ilusión, en ese proceso ya se está construyendo la casa, pero en otro lado. En otro lado, en un taller, en condiciones, porque las primeras partes para la obra se dejan las cosas muy sencillas, que son simplemente con un taladro, colocar 2 tornillos en sitios donde no hay ningún problema, y esas son las cosas que se hacen en obra, que es donde puede estar lloviendo, puedes tener un terreno incómodo, unos accesos. Sí. En cambio, en taller se hace todo el trabajo que requiere unas condiciones de temperatura y de humedad adecuadas, ¿no? Porque es todo el trabajo de encolados, se utilizan colas de alta, bueno, muy tecnológicas para asegurar las uniones más difíciles y tal. Todo ese trabajo se hace en bancos de precisión, en un taller, con condiciones de humedad y tal. Entonces, eso se puede ir haciendo en el momento que tú tengas asegurado que te van a dar la licencia, pero que todavía no se han hecho los trámites finales. De tal forma que tú, cuando llegas como explicabas aquí antes, cuando llegas a la obra, simplemente traes todos estos elementos montados con estas dimensiones, porque son las que caben en un camión pequeño. Claro. Y te permiten llegar por cualquier camino comarcal, de aldea, te permite llegar a cualquier tipo de finca. Entonces, con estas dimensiones, estas son las que se transportan en un camión pequeño, con una pequeña pluma, con una pequeña grúa. Entonces, una vez colocados allí, estas piezas se tumban en el suelo, ¿no? Se tumban, se compone el pórtico completo, colocado en el suelo, y se empiezan a levantar. En el momento que se levantan 2 pórticos, se viene con el cerramiento. Cerramiento quiere decir, son módulos de 1,20 m, que son dimensiones también estándar para la industria de los paneles, y ahí viene montada el tablero, que es estructural, la estructura que va a sujetar el revestimiento exterior con la cámara de aire ventilada y todo el revestimiento exterior. Entonces tú simplemente vas colocando 2 pórticos y vas atornillando, y eso va quedando estable tanto en la dirección del pórtico como en la dirección perpendicular. Tiempo que se nos acaba el tiempo. En construcción, en obra, no he construido la primera, pero en una casa estándar de 100 metros, en 1 mes y medio la tienes construida. 1 mes y medio. 1 mes y medio en obra. En obra. En Está obra. muy bien. Está Estupendo. Está muy bien. Y contáis con el apoyo de la Universidad de Santiago, entre otros. Sí. Mañana Eso- mismo hoy están terminando de montar, estamos haciendo los ensayos estructurales. Tenemos un pórtico de estos a su tamaño real, montado en un laboratorio, y mañana iremos ahí a empujarlo a ver cómo responde, a ver cuánto nos aguanta. Tiene una pintaza, ¿eh? Tiene una pintaza. Y aparte, lo que te decía antes de comenzar la entrevista, me parece la dignificación de la vivienda de madera, que hasta ahora era algo como una segunda vivienda, pero bueno, llamarle vivienda era por llamarle algo. Digo, Claro. o sea, con todos mis respetos, pero siempre se utilizaba una casa de madera, era como algo que tenías en una finca sin... Sí, que era como para un fin de semana o Sí, para algo barato. sí. Esto, bueno, como comentamos, es lo más difícil para mostrar el sistema, va a ser eso, que hay un mercado que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos ofreciendo, que te puede hacer comparar, y entonces ahí, claro, si compites en lo mismo, no van a entender el proyecto. Pero también la construcción en este país y en toda Europa
casi por normativa y por obligación europea, va a tener que ir hacia la construcción en madera y eficiente. Entonces se va a dignificar por su cuenta, vamos. Completamente innovador. Iván Andrés, muchísimas gracias. A ti. E quedáronnos unha chea de cousas por falar, porque todo o sistema de ventilacións, bueno, todas as posibilidades de poderlo facer máis grande, isto podese facer incluso para pechear, bueno, que ten unha chea de posibilidades. Web, que é ARKB Sistemas. Estivo todo o tempo debaixo do nome de Iván. Xa sabedes, cousas importantes que se fan aquí en Santiago de Compostela. A construcción de casas, podría decir case que casas intelixentes en madeira, feitas aquí en Compostela. Marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Sexan moi felices.